Bien, todos los bolivianos saben que es una mentira. Esta noche me dirijo a ustedes con la responsabilidad de Bolivia en uno de los momentos más difíciles desde el retorno a nuestra democracia. Asumimos el gobierno de un país profundamente herido en su economía, herido en sus reservas, sin dólares, con una inflación creciente, sin combustibles y con un Estado que fue vaciado desde adentro. Bolivia está enferma, la arrasaron como en la guerra, nos dejaron solos, nos saquearon como país. Nos dejaron la peor crisis económica, financiera, social y ambiental de nuestra historia. Un déficit gigantesco, reservas internacionales agotadas, el oro vendido y comprometido, empresas públicas saqueadas y un Estado convertido en botín por bandidos que gobernaron para sí mismo y no para el pueblo boliviano. Pero también nos dejaron algo más grave aún, un país preso de mentiras, desconfianzas, dividido, cansado del populismo, cansado de la demagogia ladrona. Frente a esta realidad, como presidente del Estado y junto a nuestro gabinete, no podía mirar para otro lado ni administrar la decadencia. Tengo el deber ante la patria de decir la verdad y de actuar con firmeza. Bolivia votó por un gobierno que no les mienta. Por eso hemos dictado un decreto por la patria que marca un antes y después. No es una decisión más, es una decisión histórica de salvataje de la patria por una Bolivia para construir entre todos una Bolivia con futuro. Tenemos que sanar a la patria con sinceridad y con transparencia. Declaramos la emergencia económica, financiera, energética y social porque Bolivia no podía seguir funcionando con normas de los últimos 20 años. Normas de saqueo en una situación absolutamente irracional. Después del despilfarro de nuestro gas, el engaño del litio o de la supuesta industrialización. Esta decisión nos permite actuar rápido, coordinar al Estado y tomar acciones firmes para estabilizar la economía, proteger a las familias bolivianas y crecer produciendo. Desde que asumimos el gobierno, la primera prioridad fue frenar la inflación, recuperar la estabilidad y la credibilidad. Le devolvimos al Banco Central las herramientas necesarias para fortalecer las reservas, acceder a financiamiento y estabilizar la balanza de pagos. Sin estabilidad macroeconómica no hay salarios que alcance ni justicia social posible. Con esta decisión estamos poniendo a Bolivia en el mundo y el mundo en Bolivia. Hemos creado un régimen extraordinario de promoción de inversiones, con seguridad jurídica y reglas claras. Bolivia necesita producir, exportar y generar empleo digno. Junto con la economía devastada, nos dejaron algo igual de corrosivo: el Estado tranca. Un Estado que frena, extorsiona, demora, asfixia y humilla al boliviano y a la boliviana. Un Estado que convirtió los trámites en un peaje y la burocracia en un negocio. Ese Estado tranca lo vamos a derrotar. Estamos terminando con el Estado lento y extorsivo. Por eso, desde ahora, cuando el ciudadano cumple y el Estado no responde, el trámite queda aprobado. El silencio administrativo positivo es libertad económica y una herramienta directa contra la corrupción. Recuperaremos liquidez con un régimen extraordinario de repatriación de capitales, con 0% de impuestos, para quienes traigan su dinero a producir en Bolivia, tengan la fe de que los vamos a apoyar. Excluimos expresamente al narcotráfico, al terrorismo y a la corrupción.
Aquí no hay impunidad, hay reglas claras. Vamos a premiar a los que creen en la patria. Protegeremos al que trabaja y produce. Simplificaremos los impuestos, incentivos para la compra de maquinaria y otros. Apoyaremos a emprendedores y liberaremos las exportaciones. En Bolivia, el trabajador, el gremial, el comerciante, el cuentapropista, el empresario, el transportista y otros no son los enemigos del Estado. El enemigo es el corrupto que saqueó a la patria. Un país, cuando está enfermo, se empieza a sanar con la verdad y solo con la verdad. Hemos tomado una decisión central: proteger el bolsillo del pueblo y dar certidumbre en la energía y en los combustibles, con precios claros y con abastecimiento garantizado. Como dicen en la calle, nos tenemos que asincerar. Los bolivianos y las bolivianas saben que nos tenemos que asincerar con los hidrocarburos. Por eso, con la publicación de este decreto, se anunciarán los nuevos precios de los hidrocarburos. Vamos a facilitar las importaciones del diésel, retirando a este producto de la lista de sustancias controladas, para asegurar abastecimiento continuo para el transporte, la producción, la agroindustria y los sectores estratégicos del país. Ahora bien, la quita de subsidios mal diseñados del pasado no significa abandono, significa orden, justicia, redistribución real, clara y transparente. Los subsidios que se usaron para esconder el saqueo no volverán a condenar a Bolivia. La estabilización de los precios de los hidrocarburos en el país permitirá generar recursos fiscales adicionales. A diferencia de lo ocurrido en el pasado, estos recursos se van a distribuir 50-50, tanto con el gobierno central como con los gobiernos subnacionales. Esta decisión refleja un compromiso claro con el desarrollo regional y garantiza que el esfuerzo que hoy realizan todos los bolivianos a través de los nuevos precios de los hidrocarburos se traduzcan directamente en un mayor presupuesto para las regiones y en mejores servicios en salud, educación, entre otros, para la población. Vamos a sanar a Bolivia desde las regiones y no desde el centralismo o el Estado tranca. Como parte de recomponer y normalizar Bolivia con responsabilidad y pensando en las familias trabajadoras, estamos determinando en diciembre el salario mínimo nacional será de 3.300 bolivianos, un incremento del 20%. Este incremento se aplicará desde el 2 de enero y regirá durante todo el 2026 y a finales del 2026, con los datos reales de inflación anualizada, volveremos a sentarnos con trabajadores y empresarios del sector privado para definir los avances de nuestra economía con equilibrio, con seriedad y la verdad, siempre la verdad, para poder sentarnos en la mesa de negociación y a partir de ello definiremos los nuevos o un nuevo salario mínimo nacional. Mientras estabilizamos y le damos un nuevo futuro a la economía, protegeremos a quienes más lo necesitan. Este decreto tiene un corazón social firme. Con aquellos recursos que tenemos, los pocos que nos dejaron, vamos a incrementar la renta dignidad a 500 bolivianos. Un país que abandona a sus mayores pierde su alma y Bolivia va a recuperar su alma y su dignidad. Crearemos el programa extraordinario de protección y de equidad que entregará 200 bolivianos cada 4 meses hasta 600 bolivianos el año 2026. Para padres, madres y tutores sin aportes contributivos. No es asistencialismo, es ayudar a las familias que quedaron destruidas después del saqueo de los últimos 20 años. Garantizaremos el bono Juancito Pinto 2026 con 300 bolivianos por cada estudiante para que ningún niño ni joven abandone la escuela por razones económicas. La educación no se negocia, se defiende como se defiende a la patria. Estas no son promesas, son medidas concretas, financiadas, reglamentadas y ejecutables.
A la demagogia le respondemos con hechos. Sé que van a salir a atacarnos, ya los conocemos, van a hablar los culpables, los cómplices silenciosos, los demagogos profesionales, los pseudoexpertos de estudio de televisión o de redes, y aquellos que por odio o intereses personales quieren que a Bolivia le vaya mal. Quieren vernos caer porque viven de la ruina, del dolor de la gente, pero Bolivia no será su negocio. Reitero, Bolivia no será su negocio. A ellos les digo, no nos van a detener. El pueblo sabe quiénes vaciaron el Estado, quiénes hipotecaron el futuro y quiénes hoy les mienten y no quieren que reconstruyamos la patria con un mejor futuro. Aquí se acabó la impunidad moral de los que destruyeron y de los que hoy solo opinan y desean ver fracasar a los bolivianos. Este decreto va contra los bandidos que nos dejaron en esta ruina. Es el punto final a un modelo de mentira, despilfarro y corrupción y el inicio de una etapa de sinceramiento, reconstrucción y sanación nacional. Bolivia es la patria que nunca nos abandona. No abandonemos a Bolivia ahora. Sanar la economía, sanar el Estado, sanar la ética pública, sanar también el ambiente devastado por abandono, por pasivos ambientales que dejaron y por las causas naturales que se vienen, agravadas por el cambio climático, inundaciones, sequías, desastres, que ya no podemos seguir ignorando, es parte de esta filosofía que tenemos como gobierno. No vamos a heredarles a nuestros hijos un país destruido con una tierra arrasada. Quiero reconocer al Parlamento boliviano por aquellos que apoyan con madurez, responsabilidad y grandeza. No importa el partido político, importa la patria. Cuando se trata de sanar al país, la causa es común. Cuando la nación está en peligro, el patriotismo es la única bandera. Los patriotas tenemos una causa común, una causa que se llama Bolivia. El que se ponga al lado del sabotaje, se pone al lado de la traición a la patria. No prometemos milagros, prometemos la verdad, coraje, trabajo. Bolivia tocó fondo, pero cuando un país toca fondo, solo le queda subir. Y Bolivia va a subir aunque a algunos les duela. Como les dije el 8 de noviembre, el día de la posesión, vamos a salir de esta, carajo. Acuérdense, vamos a salir de esta. Hoy empieza la reconstrucción, hoy empieza la sanación, hoy nos unimos todos los bolivianos por el futuro de nuestra amada Bolivia. Que Dios bendiga a cada familia boliviana, que Dios bendiga a nuestra patria querida. Fuerza, vamos a salir adelante, carajo. Es el mensaje que ha dado el presidente Rodrigo Paz al país. Se ha levantado el precio a la subvención de los carburantes. El presidente no ha detallado el monto que va a costar a partir de la fecha la gasolina ni el diésel. Sin embargo, ha dicho que se va a sincerar. No hay más gasolina 3.74, no hay más diésel al precio subvencionado de 3.76, creo. Me van a corregir enseguida. Se acabó la subvención al precio de los combustibles. Pero por otro lado, Rodrigo Paz está tratando de dar algunos bonitos, incrementándolos para evitar la protesta de los ciudadanos de los sectores que ahora, si cargaban su tanquecito de combustible con 200 bolivianos, tendrán que destinar entre 600 a 700 bolivianos por tanque de combustible. Fíjense ustedes, se está escuchando la señal de Bolivia TV en el Zoom, por favor, arreglen eso. Así es la medida que acaba de anunciar el presidente del Estado. Se elimina la subvención al precio de los carburantes. Usted me dice, Mónica, cuando esté bien. Se elimina la subvención al precio de los carburantes. Se incrementa el salario mínimo. Fíjese usted, y ayúdeme con los sellos, Viviana. 3.300 bolivianos
Es un lujo tener ya una persona en la casa para que le ayude. A usted, 3.300 bolivianos tendrá que pagársele a una persona como mínimo a partir de enero del 2026. 300 bolivianos para el bono Juancito Pinto, le incrementan 100 bolivianos y 500 bolivianos a la renta dignidad. Hemos invitado al doctor Luis Alberto Ruiz, él es analista político, para poder conocer cuál es su opinión respecto a estas medidas que ha dictado el presidente Rodrigo Paz. Se levanta la subvención al precio de los carburantes, aunque el presidente no ha dicho cuál será el monto. Seguramente va a fluctuar de acuerdo al precio del barril del petróleo en el mercado internacional. Buenas noches, doctor Ruiz. ¿Cuál es su análisis ante la determinación del gobierno de levantar la subvención al precio de los hidrocarburos? Muy buenas noches, Junior. Muy buenas noches, Bolivia. Bueno, es un proceso de sinceramiento del presidente Paz Pereira y un proceso de reconocimiento de que de una u otra manera se ha ganado en base a un programa y una propuesta en base a la mentira. Básicamente, están reconociendo que lo que se propuso en la propuesta de gobierno fue una mentira. Entonces, por supuesto, hay que recomponer esta mentira y hay que entrar en la cruda realidad. No nos olvidemos que el presidente Rodrigo Paz dijo que no se iba a levantar los subsidios. Y en ese momento, el vicepresidente Lara dijo, no se van a levantar los subsidios, no se va a tocar los subsidios. Me gustaría escuchar qué dice el vicepresidente Lara respecto a esto. En cuanto a las medidas sociales que ha tomado el presidente, por supuesto, le ha subido 100 bolivianos al bono Juancito Pinto, tratando de dar un incentivo a la clase popular, pero 100 bolivianos que le subes en una crisis económica que está profundamente en el país no es absolutamente nada. En cuanto a los 3.300 bolivianos del salario mínimo nacional, realmente es una irracionalidad. Actualmente nadie de las familias bolivianas ya puede contratar a alguien porque el salario mínimo nacional ya es desproporcional en cuanto a la economía y al valor de la moneda boliviana. 3.300 bolivianos a nivel nacional, lo que va a significar Junior Bolivia, es un despido masivo en las diferentes fuentes, empezando desde el hogar, siguiendo en las empresas. Entonces, este sinceramiento que hace el presidente Paz no es otra cosa que un reconocimiento a las mentiras que se dijeron antes de la campaña política. Doctor Ruiz, deme unos minutos, por favor. Está con nosotros también a esta hora de la noche la diputada Lisa Claros. Quiero preguntarle cuál es su opinión. ¿Se ha levantado el precio a la subvención? Es decir, no habrá más subvención al precio de los carburantes. Seguramente vamos a conocer en las próximas horas el precio de la gasolina, no más 3.74. Si usted no echó combustible hasta antes del discurso del presidente, está fregado porque tendrá que pagar entre 7, 8, 9 bolivianos, no sabemos. El diésel lo propio. ¿Cómo ve las medidas, diputada Claros, las medidas del presidente Rodrigo Paz? Un salario mínimo que es para jalarse de los cabellos, ¿no? 3.300 bolivianos además. Buenas noches. Muy buenas noches, Junior. Buenas noches a Ruiz. Buenas noches a toda la población boliviana. Realmente nosotros lo habíamos anunciado ya desde el día de ayer, Junior, que la población boliviana tenía que estar preparada porque la crisis se venía. Lo que no podemos hacer es tapar el sol con un dedo y además haberle mentido a Bolivia y seguirle mintiendo creo que no es nada responsable. Hay que hablarle con la verdad a la población boliviana y lo que más me sorprende es que Rodrigo Paz habla como que se estaría enterando recién de cómo estaba el Estado boliviano. Le recuerdo a toda la población boliviana que él era senador del Estado boliviano, que él ha rechazado este presupuesto general del Estado, que él ha rechazado todos los créditos que ahora pide a la Asamblea que le aprueben. Entonces, ¿esto qué muestra? Muestra claramente una debilidad de este gobierno, un gobierno sin programa, un gobierno sin soluciones reales, un gobierno que está improvisando y un gobierno que ahora va a sacrificar a toda la población boliviana con este gasolinazo incierto, porque encima no le habla con la verdad a la población boliviana y no le dice, simplemente dice que van a hacer nuevos precios y ahora empieza la incertidumbre, empieza el día de mañana seguramente el precio del dólar se va a disparar, el mercado negro va a subir, entonces totalmente irresponsable. Esto significa que lo que hemos venido denunciando no hay nada de planificación, esto muestra claramente que hay una división total en el gobierno, este mensaje presidencial lo hace evidentemente
evidentemente sin el vicepresidente, lo hace solo porque ayer se ha demostrado que no tiene una bancada parlamentaria que lo apoye, no tiene un plan de gobierno y lo más lamentable es que se está sacrificando incluso a la clase empresarial, porque subir a 3.300 de manera repentina, esto realmente es una medida desesperada, porque sabemos muy bien que el 85% de la población boliviana vive del comercio informal y aquellos que generan empleo a duras penas pueden pagar el salario mínimo, porque realmente Bolivia está estrangulada económicamente. Entonces, subir esto es una manera desesperada, unas pseudo medidas sociales, digo pseudo medidas, porque lo que quiere hacer es poner pañitos de agua fría, y por supuesto que esto realmente es una gran irresponsabilidad, y lo habíamos anunciado, Junior, no es porque lo digamos que seamos parlamentarios de otra fuerza política, pero lo habíamos dicho, este es un gobierno sin programa, un gobierno irresponsable, un gobierno improvisado, un gobierno que le ha mentido a la población boliviana y un gobierno que está sacrificando a los más pobres, y precisamente en vísperas de Navidad. Este es el regalo de Navidad que le está dando a Bolivia Rodrigo Paz, un gasolinazo encubierto. Gracias, diputado. No se vaya, por favor, que quiero seguir conversando con usted. Voy a ir al doctor Ruiz, también le pido que nos aguarde. Está con nosotros el diputado Pacheco. Voy a uno de los surtidores. Diputado Pacheco, voy en minutos nada más. 696. Vamos con Cielo, por favor, que esté en un surtidor aquí en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, porque ya hay fila. Sí, la gente se desespera. 6.96 va a costar el litro de la gasolina regular. De 3.74 nos vamos al doble, casi 7 bolivianos. 6.96 el litro de la gasolina especial, 9.80 el precio del litro del diésel. Es un precio fijo por los próximos 6 meses. Cielo Pacheco está con nosotros, cuéntenos los detalles. Vuelven las colas, la gente está desesperada, ya los surtidores tratando de cargar combustible, porque esto va a provocar también el alza en el precio del dólar. Buenas noches, Cielo. Buenas noches, Junior. Saludamos a todo el país. Es así, nos hemos trasladado hasta una estación de servicio en el segundo anillo en la capital cruceña, y a esta hora de la noche, si las imágenes me acompañan, ya se registran filas en esta estación de servicio. Esto tras el anuncio del presidente del Estado, Rodrigo Paz, de levantar la subvención de combustible. Vamos a tratar de conversar con la población. Señor, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Si nos permite, ¿cómo ve esta medida que ya asumió el gobierno nacional? Se levantó la subvención y la gasolina ahora va a costar 6.96 y también el diésel está incrementando a 9. Son medidas correctas, ¿no? No podemos pagar menos de lo que es el precio real. ¿Está de acuerdo que se levante la subvención? Sí. Muchas gracias. Bueno, Junior, algunas personas ya expresan que están de acuerdo en una de las medidas que ya asumió el gobierno nacional, pero a esta hora de la noche es que ya se registran estas filas para comprar combustible. Vamos a tratar de conversar también con la población que ya está realizando filas. Ya algunos están manifestando que están de acuerdo con esta medida que anunció el presidente del Estado, Rodrigo Paz. Pero mire cómo se puede observar a esta hora de la noche, la fila ya es extensa, Junior. También ya hay bastante movimiento de los vehículos. Hace unos instantes, aproximadamente minutos que nos hasta este lugar, no había filas. En la fila solo había 2 para cargar con el señor, muy buenas noches. Hace instante el presidente del Estado ya dio una de las medidas de levantar la subvención de combustible, también de la gasolina y del diésel. ¿Está de acuerdo? ¿Cómo toma usted esta medida? La verdad que no estoy de acuerdo. Se tiene que programar, digamos, una medida de esta, ¿no? De hacerla de esta manera solo va a crear ese caos que estamos viendo ahora. Yo recién me estoy enterando de eso. ¿Esto va a derivar a que también se incrementen algunos productos de la canasta familiar y todo en general? Entiendo que sí. Va a ser un caos y tal vez va a haber convulsión antes de fin de año. ¿Usted está en la posibilidad de pagar ahora el precio de la gasolina, por ejemplo, a 6.96? No sé, tengo que ver, no sé si qué precio estará. Estaba en 3, pero sí está, si es el doble, sí nos impacta a todos, creo yo. Se afecta a todos sobre todo. Correcto. ¿Usted pero está o no está en la condición de pagar? No, pues ninguno está dispuesto a hacer ese pago. Muchas gracias. Bueno, Junior es parte de la población que ya está expresando de esta manera lo que piensa. Mire, Junior, la fila está extensa en esta estación de servicio. En menos de 5 minutos ya aproximadamente unos 30 vehículos ya llegaron hasta este lugar, Junior.
Gracias, cielo. Gracias. Le voy a pedir que vaya hasta otro surtidor. 6.96. Mamma mía, el que no tenía para echar y iba a echar 50 pesitos por día o cada 2 días. Ahora tendrá que ser 100 o 120. Se ha incrementado de 3.74 a 6.96 el diésel a 9.80 el litro. Gracias, cielo. Voy con usted luego a otro surtidor. Voy con el diputado Rolando Pacheco, diputado de Alianza Popular. 3.300. Vamos con el diputado Pacheco, por favor, allí control central. 3.300 bolivianos el salario mínimo, ya no 2.750. Y gasolina sin subvención, déjelo el sello, 6.96 y 9.80 litros. Diputado Pacheco, buenas noches. ¿Cuál es su análisis? El presidente levanta la subvención. Hay quienes consideran que es el regalo de Navidad para el pueblo boliviano. Buenas noches, licenciado Junior. Gracias por la invitación. Saludar a toda esa linda audiencia de este prestigioso medio. Una medida que deja mucha incertidumbre, mucha zozobra. Una medida en la cual demuestra su incapacidad del señor presidente, el cual va a causar mucho daño económico en la población, en millones y millones de bolivianos, los cuales, como usted dice, ya no van a tener para comprar su combustible. Seguramente el pasaje van a querer subir, la canasta familiar. De verdad muy consternado, muy dolido, pero sabíamos que iba a pasar esto. Este gobierno solamente vino al poder para hacerle daño a la clase popular y a todas las personas que le han apoyado. Primero, le perdona los impuestos a las grandes fortunas y ahora golpea con este decreto a las clases populares, a la clase media y a los empresarios. De verdad estamos consternados. Tampoco dice si va a haber controles, qué tipo de controles, porque seguramente van a querer subir todo de la noche a la mañana. La verdad, esta va a causar mucha zozobra. Nosotros, las próximas horas, nos vamos a reunir con los sectores, vamos a anunciar diferentes movilizaciones, no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. A este paso, el señor Paz le queda poco tiempo en su gobierno, ¿no? Está golpeando la economía que él se comprometió en campaña, que iba a gobernar para todos, no necesitaba de préstamo, pero en 30 días de gobierno ya no mandó a su ministro a pedirnos préstamos. Entonces, licenciado, este gobierno le está haciendo mucho más daño a la economía, no, está haciendo peor de lo que criticaba a los anteriores gobiernos. Diputado Pacheco, no se vaya, por favor, aguárdenos. Voy a volver con el analista político, el doctor Luis Alberto Ruiz también. Doctor, no estuvo presente en este mensaje que le ha dado Rodrigo Paz al país el vicepresidente. Eso quiere decir que Edman Lara no está de acuerdo con que es un golpe para la clase popular. La persona que tiene plata y sus ahorros no tiene problema. Si ahora pagaba 200 o 300 para cargar su tanque, no tiene problema en pagar 700. Pero ¿y qué pasa con la gente que trabaja y que vive el día a día? Este incremento de 2.750 a 3.000 bolivianos que se lo va a cargar al sector empresarial también va a traer sus efectos porque viene consigo desempleo. ¿Cómo ve usted el hecho de que Lara no haya estado presente en este mensaje tan importante que ha dado Rodrigo Paz al país? Yo creo que hay que esperar el mensaje del vicepresidente porque él tiene que explicar, porque él en sus intervenciones cuando era precandidato dijo que no se iba a tocar el subsidio, ¿verdad? La subvención a los hidrocarburos. Si bien la subvención a los hidrocarburos era importante regularla en el país, debió ser gradual, ¿verdad? Era importantísimo un sinceramiento con el país, que el país ya no soportaba estar pagando un combustible de la manera que estaba pagando. Pero esto me recuerda mucho cuando en el país, Bolivia es un país muy particular, cuando tú estas medidas las tomas sin acuerdo con los sectores, me recuerda mucho cuando Evo Morales en su momento viaja
viaja a Venezuela y el vicepresidente Álvaro García Linera saca este gasolinazo, no nos olvidemos que el tuvo que volver Evo Morales porque el vicepresidente ya no pudo contener a los sectores sociales y a los sectores del transporte. La población en este momento, por supuesto, va a estar preocupada de lo que está ocurriendo. El primer impacto va a ser en el tema del salario de los 3.300 bolivianos. ¿Qué va a decir el vicepresidente Lara respecto a eso, al sector que él protege y dice proteger? Ahora tendrá que ser consecuente con lo que dice. Pero lo que me preocupa es que a puertas de una citación a Evo Morales, un hombre que se alimenta del conflicto, citación por el caso del Fondo Indígena, va a comenzar a moverse a todos los sectores que aún tiene peso, sectores del transporte, por ejemplo, en este momento, ¿qué van a decir? Sería importante preguntarle al sector del transporte pesado, a los micros y demás, ¿qué va a pasar? Porque esta subvención, si bien era necesaria levantarla en parte, Junior, debió ser concertada. ¿Qué sectores se van a beneficiar? ¿Qué sectores no van a tener la subvención? Porque el transporte público, el transporte terrestre, el transporte de la carga, lo que afecta a la canasta familiar, también va a tener que pagar 9 bolivianos con 80 centavos el litro de diésel, por ejemplo. Eso va a significar un caos. ¿Por qué? Porque el transporte va a tener que subir desde el precio del micro hasta el precio de lo que va a transportar el transporte pesado. Creo que no se ha medido esto, o si se ha medido con los sectores sociales, con los sectores sindicalizados, yo creo que estos van a salir a apoyar la medida, lo cual lo dudo. Por otra parte, el vicepresidente Lara, tengo entendido que más allá de un desacuerdo con estas medidas, está pensando en tomar medidas mucho más radicales. Quizás tengamos en las próximas horas un anuncio del vicepresidente que vaya inclusive ya no solamente a tener diferencias con el gobierno del presidente Paz Pereira, sino una ruptura definitiva con el gobierno del presidente Paz Pereira. Y eso va a afectar en absolutamente todo, porque cuando un gobierno no está unido en su presidente y su vicepresidente, especialmente para tomar medidas de shock como estas, porque son medidas de shock, ahí la población en un mercado tan especulativo como el que vivimos en Bolivia, lo primero que va a pasar es el dólar. Me preocupa esto del dólar, Junior. ¿Por qué? Porque si en este momento estábamos a 9.80, a 9.70 el dólar, que se estaba bajando, lo que va a ocurrir es que esto se va a levantar de manera abrupta. Doctor Ruiz, justamente le iba a mostrar esto, muéstreme el cuadro, se dispara el dólar. Estábamos a 9 bolivianos, casi ya bajando a 8, el dólar se ha disparado en 5 o 10 minutos, el precio del dólar para la compra ahora está casi en 12 bolivianos, han pasado 10 minutos desde el anuncio del presidente Rodrigo Paz y el precio para la venta en 10.39, es decir, el dólar se vuelve a disparar, doctor Ruiz. Absolutamente de acuerdo. ¿Por qué? Porque estas medidas deben de ser consensuadas, deben de ser dialogadas con los diferentes sectores. Tomar medidas tan fuertes como estas, empecemos con el salario mínimo, más allá de la importancia de eliminar el subsidio. Yo soy un ciudadano que comparte que el subsidio debe de ser levantado gradualmente, levantar a sectores, por ejemplo, de gente que tiene vehículos de alta gama, sí, aplicarles la eliminación del subsidio, pero ¿qué pasa con el transporte pesado? ¿Qué pasa con los micros? ¿Qué pasa con los mototaxistas? Mañana usted va a tener una repercusión de todos aquellos que no van a poder acceder ni a la gasolina ni al diésel. ¿Por qué? Porque son sectores de servicio social y eso al parecer el gobierno no lo ha entendido y es por eso que yo vuelvo y pregunto, vicepresidente Lara, ¿qué opina usted de esto? Usted dijo que no se iba a tocar el subsidio. Ahora, lo que está ocurriendo con el dólar es el inicio. ¿Qué va a pasar? Si es que, ojalá Dios no quiera, comienzan las convulsiones sociales. En un país, repito, de especulación, el dólar no creo que llegue a 12, quizás a más, y eso va a afectar inmediatamente en la economía de las bolivianas y los bolivianos, que eso es lo que nos preocupa. Todos queremos que el presidente termine, y ahí no comparto con lo que dijo el diputado Pacheco, que el presidente le queda poco tiempo. Las bolivianas y bolivianos tenemos que pelear por la institucionalidad y porque el presidente Paz Pereira acabe su mandato constitucional junto al vicepresidente Lara. Pero estas medidas, por supuesto, van a alimentar a un monstruo político en Bolivia. ¿Cómo se llama el monstruo?
Evo Morales. Evo Morales va a comenzar a movilizar a toda su gente del campo nacional popular para decir, ahí está, conmigo estaban mejor. Este gobierno neoliberal lo que ha hecho es subirnos lo que nosotros logramos bajar. Yo vaticino lamentablemente conflictos sociales para el gobierno del presidente Paz Pereira. Voy a ir ahora con la... No se vaya, doctor Ruiz, por favor. Está la diputada Lisa Claros. Diputada, se dispara el dólar y estamos aguardando. Creo que el país aguarda la expectativa del pronunciamiento del señor Edman Lara, porque él no estaba de acuerdo con levantar la subvención. Y algo que hay que dejar claro, muchos creían que iba a haber se iba a levantar o iba a haber una subvención diferenciada